Hola, ¿Cómo están? pues yo estoy muy bien. ¿Cómo te fue tu semana? Tuve una semana bastante bendecida a pesar del clima que está un poquito raro, extraño, pero gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Y qué tal tu semana, Jenny? Bien, también. Me fue muy bien en el trabajo, lo normal, lo usual, pero gracias que tenemos el día de descanso para relajarnos y esperamos que su semana de ustedes también Haya sido haya bastante sido. bendecida, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. La semana pasada nos dijiste el título. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? El título de esta semana es ¿Creó Dios al diablo? Tun, 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 tun. Ya, bueno, en realidad este es un tema un tanto, pues, no controversial, porque mucha gente sabemos que en realidad como existe el bien, existe el mal, ¿no? Sí. Y más en estos tiempos que vemos, pero igual ahora mucha gente normaliza las cosas un tanto satánicas, vamos a decir, porque vamos a hablar de eso, lo normaliza como algo pues natural y sí, es algo natural, pero nosotros queremos compartir con ustedes lo que la Biblia nos enseña acerca de este Sí, personaje. porque yo creo que ahorita hay mucha gente que cree que Satanás es algo imaginario o no creen que exista un diablo, ¿verdad? Vemos en las caricaturas un diablito rojo, Rojo, pero es muy con real. cola y un tenedor. Sí, pero Satanás es real. Sí, es un ser creado y Sí, de eso vamos a hablar, de eso queremos compartir con ustedes. Y ustedes van a decir, ay, Doris, Jenny, ¿por qué tienen que hablar de eso? Mucha gente también no quiere, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos de dónde, de dónde es el origen del mal, ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo habla y lo dice. Y si Dios lo habla en su palabra, es porque nos quiere que nosotros sepamos de dónde fue originario el mal, de dónde nació. Y antes de nuestro estudio, pues, ¿qué te parece si hacemos una oración? Porque Sí. vamos a estudiar la palabra de Dios. Los invitamos a que cierren sus ojos con nosotros y vamos a invocar a nuestro Dios. Sí. ¿Sí? Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú eres bueno con nosotros y eres nuestro Padre amante. Y ahora que vamos a hacer este estudio y vamos a platicar de este tema, queremos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, danos inteligencia y sabiduría para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Sí, y quería agregar que también es muy importante este tema porque se trata de nuestra salvación, Claro, ¿no? claro. Y vamos a aprender en nuestro estudio que Satanás eso es lo que quiere, ¿no? Que no seamos salvados, así se dice. Salvos. Salvos, que no seamos salvos. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Sí. este, que Bueno, pues entonces, como les decía, ¿verdad? Este es un personaje que está empeñado a engañar a la multitud más grande que puede haber en este espacio llamado Tierra, porque vamos a ver por qué es su interés de hacer esto. Y también vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de este príncipe de las tinieblas y respecto cómo podemos vencer este mal o este mal espíritu, ¿verdad? Dice, ¿con quién se origina el pecado? ¿Tú sabes, Jenny, con quién? con quién se originó el pecado. Ujú. Pues sí, yo sí sé. Yo sí Ok, sé. en primera de Juan 3:8. Ok, Vamos a ver. vamos a Yo necesito mis lentes. Primera de Juan 3:8 y dice, no, ¿dónde está? 3:8, sorry. Ok, el que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí aprendemos que el pecado o el mal se originó con el diablo. Sí, y también nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ustedes podrían, o yo, o todos podríamos decir, bueno, pues ¿quién no peca, no? En este mundo todo el mundo pecamos. Y sí, cierto, todo el mundo pecamos, pero porque ese es el plan de Él. Ese es el plan de Él. Él quiere que todos pequemos. Y si todos pecamos, Él dice, oh, pues estos son míos, porque están haciendo lo que yo quiero y pues aquí yo los tengo, ¿verdad? Pero ese mismo versículo Ajá. dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias a Dios, Sí. ¿verdad? Alabado sea el Señor, porque su palabra no nos deja sin ninguna respuesta o sin ninguna esperanza. Con una esperanza. Con una esperanza, o sin esperanza. Ah, Dios sí. nos da la esperanza de decir, ok, pero hay este camino. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:9. Ok. Apocalipsis. Estas páginas están bien delgaditas. 12:9 Ujú. dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, ¿sabes qué? Esa historia de esa guerra que hubo en el cielo es tan interesante. Cuando uno la lee realmente te quedas aquí como que bien asombrado, ¿no? Y vamos a ir poco a poco viendo un poco de esta historia. Dice que él fue arrojado y le dice aquí, porque esta es la palabra de Dios, y dice el diablo y Satanás, ¿verdad? Ese es el nombre. Ese es su nombre. Sí. Diablo y Satanás, después de que él pecó, ese es el nombre que el Señor le dio. Entonces, ¿y cuál era su nombre? ahorita lo vamos a ver. Ahorita, Jenny, no. Ya No dime, te dime. Ok, entonces dice que Él es el originador del pecado, y si nosotros, sin las escrituras, entonces el origen del mal quedaría sin revelar. Por eso es que gracias a Dios, por fe, nosotros tenemos que creer que la Biblia es un libro sagrado, un libro que Dios inspiró a personas, como lo dijimos la semana pasada, Sí. para que nosotros en ellas pudiéramos tener aquí la instrucción de la vida, ¿verdad? Todo lo que nosotros es una biblioteca de la vida, que nosotros cualquier tema, cualquier cosa, podemos ir ahí y aquí va a haber la respuesta. Por eso vuelvo a hacer hincapié. Nosotros dijimos al principio, podemos hablar de cualquier tema. No porque nosotros seamos sabias, sino porque todo está en la palabra de Dios. Todo está aquí en la palabra de Dios. Y si, chicas, si no han ido a ver nuestro episodio pasado, vayan a verlo, porque eso es como la fundación de todo lo que vamos a estudiar. Siempre la Biblia es el primer fundamento. El primer fundamento, exacto. Así es. Sí. Bueno, entonces sigamos con nuestro tema, que dice el segundo punto. Ahorita lo que tú dijiste, ¿cuál era el nombre de Satanás antes de que pecara, perdón? ¿Cuál era su nombre antes de que él pecara? A ver. Porque él fue un ser creado, ¿verdad? Sí. Y dice que cuando él pecó, Dios le dio ese nombre, Diablo y Satanás. Sí. Pero, Él ¿cuál tenía era su otro nombre? ¿Cuál era su nombre? Y qué era lo que él hacía, ¿no? Ajá. Entonces, ¿dónde vivía él y todo? Entonces, vamos a saber y vamos a verlo en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ajá. Lucero, hijo de la mañana. Hijo de la mañana. Ese era su nombre, Lucero, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Lucas 10:18. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Ujú. Eso ya fue cuando cayó, ¿verdad? Ajá. Después el pecado, porque ya no le está llamando ahí Lucero, sino No. que ya le está llamando Satanás. Y acordémonos que ya una vez que entró el pecado en él, ya dejó ese nombre, porque Dios le quitó ese nombre y le dio un nuevo nombre que era Satanás, diablo, ¿verdad? Ujú, sí. Ahora, ¿qué nos dice Ezequiel 28:14? Ok, vayan conmigo a Ezequiel 18, 28, 28, 14. 14. Ok, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego él se paseaba. Y ese versículo ahorita que lo estás leyendo, pues yo me lo puedo imaginar, ¿no? Un querubín, un ángel, que pues tienen sus nombres, los ángeles, pero él era un querubín protector, dice Sí. que él estaba siempre cerca de la presencia de Dios. Y yo me imagino que no es que fuera el favorito de Dios, pero era algo muy cercano a él porque siempre estaba en su presencia protegiéndolo. Entonces, la luz, el brillo, todo lo que emanaba de Dios le reflejaba a él. Ajá. Entonces, él dice que él era un ángel hermoso. Hermoso, Hermoso, grande. Dice lucero. en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se cayó en ti maldad. Imagínense nada más. Perfecto o sea, era. Era un ángel que todos me imagino que era el ángel más hermoso de todos ahí. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tú, querubín protector, perfecto, te paseabas en el fuego, ¿verdad? Y entonces nos podemos imaginar esas cosas que él hacía allá arriba hasta que encontraron en él la maldad que había en su corazón y cómo fue que creció esa maldad en su corazón, por qué anidó eso en su corazón, lo vamos a ver, porque como les digo, este estudio está, ay no, discúlpenme la comparación, pero esto es como si fuera una novela, ¿verdad? Pero es algo real que sucedió y es algo que atañe a nuestras vidas, que nos importa y que necesitamos saber. Sí. Y ok, vamos a ver. Y también hay que ver cuál era, ¿tenía él autoridad en el cielo? Vamos a ver. Salmo Permíteme, antes de que vayas ahí, quería nomás decirles que el nombre de Satanás era Lucifer, era su nombre. El Señor le decía lucero de la mañana, pero su nombre allá era Lucifer, que también tiene su significado, que es lucero de la mañana. Entonces, Efesios 3:9. Ok, Efesios 3:9 nos dice, ¿verdad? Porque aquí dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, es lo que está diciendo. Dios creó todas las cosas, incluyendo a Lucifer. ¿No? Entonces, Lucifer era un querubín cubridor y vamos a explorar eso en Salmo 99:1. Él fue un ángel creado por Dios, igual que los demás ángeles. Sí. ¿Dónde está? Y eso es importante. Él es creado. Es un ser creado. Es un ser creado. Y eso hay que detenerlo aquí porque más adelante vamos a ver de dónde fue que nació el pecado. Sí. Ok, Salmo 99:1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ok, Jehová está sentado sobre los
querubines y aprendimos que Lucifer Es un querubín. era un querubín, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Dios es el que es el creador, ¿verdad? Dios es el creador y dice, está sentado entre los querubines. Sí, Dios es el de la autoridad, Él es el Claro. todopoderoso. Y Satanás, Lucifer, que aunque era bello y poderoso y todo, igual era un ser creado. Claro, pero por eso ahí la palabra de Dios nos dice, o sea, él era un ángel tan bello, hermoso, pero todo era porque la luz que emanaba de Dios se reflejaba en él. No ¿verdad? era por su... No era por su propio brillo. Ujú. No. Entonces, vamos a... Entonces... Ok, mira, Jenny, vamos a ver qué cambió en la vida de Lucifer que lo condujo a serse rebelde contra Dios. ¿Cuál fue el pecado que él cometió? Sí. ¿Ustedes quieren saber? ¿Quieren saber cómo fue que él se hizo un ángel malo? ¿Verdad? ¿Dónde vamos? Vamos porque a ver. La respuesta... Aquí está. Vamos a ver. Ezequiel 28:1, 17, perdón. Ezequiel 28:17. 17. Ok, dice 28:17. Ok. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Imagínense nada más. Wow. Sí, él se corrompió por causa de su hermosura. Él en realidad se olvidó de que él era primero un ser creado y segundo, que toda la luz que emanaba de él venía de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada. Pero cuando estamos ante la presencia del Padre y tenemos esa comunión con el Padre, dice que el Espíritu Santo cambia nuestro ser, transforma hasta nuestra manera de hablar, de ver, de vestir, de mirar a las otras personas. ¿Por qué? Porque solamente eso lo puede hacer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a él. Él se olvidó de todo eso y dijo, se enalteció. Eso es lo que yo quería decir. Aquí la palabra clave es se enalteció tu corazón. O sea, no hay nada mal en sí de que una persona sea una persona hermosa o una creación sea algo hermoso, pero lo que pasa es cuando una persona, o en este caso Lucifer, enalteció su corazón. Eso para mí es como orgullo. Sí, creció como una arrogancia, un orgullo dentro de su corazón, ¿verdad? Sí. Y también porque él todos los ángeles lo admiraban, porque era hermoso. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Era hermoso, y cuando dice hermoso, pues me imagino un ser perfecto, ¿verdad? Un ser perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos dice Isaías 14, 13 y 14 acerca de esto también. Vamos a ver otro poquito más acerca de esto. Isaías, ¿qué? 14, 14. Versículos 13 y 14. Ok, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oh, wow. Wow. Bueno, ahí sí ya. Ahora sí, como quien dice, ahora sí ya como se le fueron las cabras al monte, ¿verdad? Sí. Ya, pero lo decimos en pocas palabras porque... No, pero ¿dónde nació esto? Dice que en su corazón. Esto empezó en su corazón. Tú que decías en tu corazón. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿No? ¿Qué nace en nuestro corazón? Porque como tú dices, Ma, cuando nosotros estamos
acercados a Dios, Él manda a su Santo Espíritu a que nos ayude, ¿no? En momentos de, ya sea que estemos siendo tentados o lo que sea. Pero cuando una persona ya tiene su posición o su corazón en una posición, una postura, tiene uno que posturar su corazón a querer hacer las cosas de Dios, porque uno puede posturar su corazón. Estoy pensando como en Daniel. Yo aprendí que cuando Daniel fue el que le querían dar de comer cosas que no tenía que comer, ¿no? Sí. Dice la Biblia que él posturó su corazón a no pecar contra Dios. Eso es tan importante. Dispuso su corazón a no pecar contra Dios. Entonces es importante. Aquí me está diciendo que hay algo tan importante de saber qué decimos, qué nos dice nuestro corazón, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy secular, ¿verdad? De hoy día, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo, vamos a suponer, ¿existen las personas hermosas? Sí, existen gente muy bonita, ¿no? Yo he visto muchachas muy bonitas, pero muy arrogantes, muy arrogantes. ¿Por qué? Te voy a decir, por la adulación, porque la gente las adula tanto que, ay, qué bonita estás, ay, qué hermosa se ve, ay, que entonces va creciendo ese ego, va creciendo ese ego, hasta que se vuelven arrogantes. Entonces, o puede ser como una persona que está en el trabajo y le siguen dando puestos y esa persona piensa que por su inteligencia, por sus propias. Ahora, vemos a otra persona que no es tan hermosa como esta mujer, pero que tiene un carisma, que es humilde, que es agradable, y eso la hace hermosa, porque a ella nadie la está aludiendo, nadie la está aludiendo, sino que ella todo lo que hace lo hace de corazón a los demás, es servidora, es amable, si ayuda, como dice la Biblia, lo que sepa tu mano derecha que no lo haga que no lo sepa la izquierda. Entonces vemos la humildad contra la arrogancia, ¿verdad? Sí, y eso fue lo que sucedió aquí. Eso fue lo que sucedió, porque como aprendimos en el versículo pasado, era se enalteció su corazón. Era un orgullo. Sí, porque ya me imagino yo, él tenía mucho poder con los ángeles, porque ahorita vamos a ver por qué también tenía otros cargos arriba en el cielo, otras cosas que hacer, porque en el cielo pues me imagino que todos están haciendo cosas también, ¿verdad? No hay flojera ni nada de esas cosas allá, así es que todos tenían cosas que hacer, pero él en particular, su cargo de él era proteger con sus alas cubridoras la presencia de Dios, junto con otro ángel, protegían esa. Entonces esa luz que emanaba del Altísimo, ellos la protegían y todo se reflejaba en ellos. Entonces, cuando él andaba haciendo los otros ángeles quedaban así como que, oh, wow, qué hermoso es Lucifer, qué hermoso. Y él oía todas esas cosas, ¿no? Sí. Quiero imaginármelo así, que él oía. Entonces, se enalteció su corazón y él dijo, oh, no, yo subiré al cielo y allá voy a poner mi trono. Y dice aquí, algo importante que yo veo aquí, y qué interesante es la Biblia, con un versículo puede uno sacar aquí vamos a quedarnos todo el rato. Sí, con un versículo se pueden sacar muchas cosas, pero miren, aquí dice que él decía en su corazón, y dime si tú también ves esto, dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, o sea, yo. Sí. Puro yo. Sí. Y entonces por eso se corrompió su corazón. Y ahí es donde entra el origen del pecado. Cuando nosotros creemos que realmente todo lo hacemos por nuestras obras, por nuestro propio mérito, cuando en realidad nosotros no somos Dios nos da las habilidades, la sabiduría, todo. Sí, bueno, todo. Así es que dice que en la vida de Lucifer surgieron el orgullo, los celos, el descontento,
la exaltación propia y pronto comenzó a tener deseos de destruir a Dios y conseguir para sí mismo la adoración de todos. Eso es una traición al ser que te crió. Entonces, él por un momento perdió el sentido y quiso hacer este daño tan grande y por eso su corazón se corrompió y por eso pasaron tantas cosas en el cielo que ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Hay mucho de qué hablar, pero por el tiempo igual vamos a seguir continuando. Dice, ¿qué ocurrió en el cielo como consecuencia de su pecado? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12, 7, 9. Me imagino que después que se descubrió esa corrupción en su corazón, porque Dios todo lo sabe, y como los padres, ¿verdad? Que conocemos a nuestros hijos y los observamos y vemos que algo ya anda, no anda bien ahí, y a ver, ven para acá, qué es lo que está pasando y vamos a ver. Y qué triste, ¿no? Sí, qué triste. Bueno, Apocalipsis 12, 7 y 8, ¿verdad? Dicen, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces, hubo una gran batalla. Sí. ¿Le hice 7 a dónde? Al 8, ¿no? Y 9. Y 9 dice... Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y por qué no lo arrojaron a otra parte? Lo hubieran arrojado a otra parte aquí. Ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema, ¿verdad? Que luego quizás lo podemos ver. Pero sí, igual yo también pensaría lo mismo y todos. ¿Por qué nos tocó a nosotros esto? Pero Dios tiene un plan muy hermoso para nosotros. Sí. Entonces dice que hubo esa guerra. Aquí cuando nos dice Miguel y sus ángeles, nos está hablando de Dios mismo y sus ángeles. Dice que lucharon para sacarlo de ahí, pero no sin antes nosotros podemos saber en el Espíritu de Profecía, nos cuenta que antes de que todo esto pasara, él tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, porque Dios es un Dios misericordioso y Dios quiso darle la oportunidad de que él se arrepintiera, pero él no quiso. Apocalipsis 12, 3 y 4 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarla, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¡Wow! Dice la tercera parte. Sí, aquí se está refiriendo, dice que la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos junto con él. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez nuevamente, si vamos al Espíritu de Profecía, ahí nos habla acerca de que él estuvo trabajando, intrigando a más ángeles y diciéndoles que Dios no era justo y que muchas cosas que puede intrigar una persona con un corazón corrompido, como lo hizo él, ¿verdad? Entonces él estuvo trabajando, metiendo cizaña y los otros ángeles, pues, como eran muy admiradores de él, dijeron, no, pues sí, vamos a hacer guerra contra él y vamos. Entonces ahí fue donde se levantó la batalla, pero como decíamos hace un momento, Dios les dio la oportunidad de que ellos se arrepintieran. Y no sucedió así, entonces no hubo otra opción, más como dice aquí, tuvo que ser expulsado. Y la tercera parte, imagínense la tercera parte. Wow. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan 8:44. Juan 8:44 dice... Vosotros sois de vuestro padre
el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Entonces, algunas veces pues nos excusamos, ¿verdad? No queremos escuchar lo que la palabra de Dios dice, pero dice que si uno habla mentira, ¿quién es tu padre? Satanás. Satanás. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Cuando mentimos, porque para Dios eso no es un juego, para Dios eso no es agradable. ¿Por qué? Porque Él sabe de dónde nació el pecado y por eso nos los está revelando también, ¿verdad? Entonces dice que no hay verdad en Él. no hay verdad, no hay por qué creer. Todo Él es todo mentira, todo. Sí, dice que después de ser expulsado del cielo, Lucifer fue llamado Satanás, como dijimos al principio, que significa adversario, y diablo significa calumniador. Y dice que los ángeles que fueron expulsados del cielo con él les dieron el nombre de demonios. Ese fue el nombre que Dios les dio. Wow. Entonces, por eso sí existe Satanás, que es el diablo, y los demonios, que son sus compinches o son sus seguidores, que lo siguen. Entonces, sí, lamentablemente cayeron aquí, pero vamos a ver y nos podemos preguntar, bueno, y estamos rodeados de la tercera parte del cielo, vamos a ver qué fue lo que sucedió y dónde habitan estos seres malignos, ¿verdad? Vamos a ver, dice que en Job 2:2. Antes es aquí. Sí. Ay, ¿Les está gustando el tema? está interesante. Ay, ¿dónde está Job? Ok, Job, capítulo 2 y versículo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña paréntesis para poderles explicar. Una vez que Satanás fue echado acá, vemos que hay una relación, ¿verdad? De hablar, porque él todavía hablaba con Dios y subió y le dijo, ¿y de dónde vienes? Y le dijo de andar en la tierra y de rondar por ella. Pero eso fue antes de la venida de Jesús a este mundo como Salvador de nosotros. Él todavía tenía esa puerta abierta para poder subir al cielo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que él tiene esa comunicación con Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:12? Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Wow. Wow. ¿A dónde dice? Entonces dice aquí, por eso digo yo, ay, nos tocó a nosotros. Y la Biblia misma dice, ay, sí, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a la tierra a vosotros. Dice que con gran ira, o sea, está enojadísimo Satanás. Y dice, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso, que tiene poco tiempo? Bueno, que no le queda mucho tiempo para hacer su maldad, porque gracias a que Jesús vino a este mundo a salvarnos del pecado y murió y resucitó, Él va a volver nuevamente muy pronto para rescatarnos, ¿verdad? Para rescatarnos de esta esclavitud en la que vivimos, este pecado, este mundo pues lleno de tanta maldad, a veces como seres humanos estamos cansados de vivir aquí. Realmente es algo triste, es triste porque vemos tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que nos tiene que alegrar ese versículo, ¿no?
pero es algo que realmente vemos la situación y a veces no se nos hace justo las cosas que suceden, pero Dios tiene un plan hermoso, un plan especial para nosotros. Él solamente quiere que nosotros vayamos a Él, que le obedezcamos y que sigamos su palabra, porque Él tiene cosas hermosas para nosotros, Jenny. Sí. Entonces, ay, de los moradores de la tierra y del mar. ¿Y por qué habla del mar? Ahora vamos a ver por qué habla del mar. Antes de ir al otro versículo, quería yo elaborar un poquito más en lo que estás diciendo, de qué significa sabiendo que tiene poco tiempo, ¿no? Porque, como dijimos desde el principio, esto es real, la batalla es real, es una gran controversia entre el bien y el mal. Entonces, nosotros tenemos que escoger un lado, ¿no? Dice, Él tiene poco tiempo para llevarse, Él quiere llevarse la mayoría de la gente que se pierda completamente, que no vayamos con el Señor a morar con Él por los siglos de los siglos. Él no quiere eso, ¿no? Porque Él dice que tiene tanta ira, tanta ira y esa ira va contra nosotros, ¿no? Entonces, cualquier momento que Él pueda o cualquier persona que Él pueda obtener para ganar para Él. Es una ganancia para Él, ¿no? Porque Él sabe cuánto Dios nos ama y cuánto Dios quiere que todos tengamos esa esperanza de la vida eterna. Él sabe eso, pero como Él está tan enojado, quiere llevarse a los hijos de Dios, ¿no? Entonces es tan importante saber esto, porque nosotros tenemos, como el diablo, como Satanás tiene poco tiempo, nosotros también tenemos poco tiempo, ¿no? Mucha gente dice, ay, pues yo he estado esperando la segunda venida de Jesús desde mucho tiempo. Hay que acordarnos que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿no? Entonces, el día de mañana nosotros no sabemos si vamos a estar aquí. Y por eso dice, tenemos poco tiempo, la decisión es hoy. Ahora. Es ahora. Sí, porque cuando se dice, tenemos poco tiempo, puede ser que mañana ya no vivamos, ¿verdad? O no viva, o ya muera, o lo que sea, pero hasta ahí quedó mi tiempo, pero yo voy a estar esperando. O sea, me regreso para atrás, por ejemplo, mi abuelita materna, ella murió esperando la venida de Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Mi mami murió esperando la venida de Jesús, pero cuando ellas resuciten, pues ellas van a quedar en el tiempo donde ellas quedaron, ¿verdad? Obviamente no han vivido todo este tiempo, porque esos otros estudios que vamos a tener más adelante acerca de eso, pero lo más importante de todo eso es, como dices tú, nos queda poco tiempo, aparte de los tiempos que vivimos tan difíciles, que nos marcan la pauta de las cosas que están sucediendo aquí, que nos dice la palabra de Dios. Este es nuestro libro, nuestro instructivo de vida. Uh-huh. Y aquí nos dice el Señor, bueno, vamos en esta parte de la historia de la vida. Por eso es que tenemos que prepararnos, por eso es que tenemos que buscar a Dios, por eso es que necesitamos estar ahí, porque ¿qué nos dice Jenny? Primera de Pedro 3:8. 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo dice que tenemos que tener cuidado, porque él anda como león rugiente, que quiere destruirnos y quiere devorarnos, uh-huh, y quiere desmenuzarnos, porque él no quiere que nosotros abramos la palabra de Dios, no quiere que... Él está enojado, él está enojado. Uh-huh. Y dice, sed sobrios y velad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo escuché un sermón que hablaba sobre, y más adelante quizás podamos hablar de esto, sobre el sello de Dios. ¿Y dónde va el sello de Dios? ¿No? En la frente. No física o literalmente, pero en nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, cuando uno no está astuto, cuando uno está distraído, ya sea con nuestras mentes, ¿no? Nuestras mentes, donde va el sello de Dios, ahí es donde Él quiere atacar a los hijos de Dios. Es
por medio de la mente. Por eso dice que hay que cuidar las avenidas del alma, porque Satanás sabe que si él puede ganar nuestra mente, él puede devorarnos, básicamente. Claro, él no sabe lo que pensamos ni nada, pero sí nos observa y sabe lo que nuestras debilidades. Entonces él sabe que si puede obtener nuestro óvulo frontal, lo que nosotros, ¿verdad? Ganar eso, entonces ahí ya tiene la batalla ganada. Pero cuando nosotros vamos a Dios en oración y en estudio de su palabra, él sabe que ahí no puede. ¿Por qué? Porque hay un círculo protector de Dios para sus hijos. Hijos. Y es algo real porque físicamente las cosas tienen, por ejemplo, una persona que ve pornografía, por ejemplo, le altera físicamente su óvulo frontal. Una persona que hace drogas, cualquier droga, le altera. Una persona, hasta la música, dijo el pastor, te altera tu mente. Él trabaja de maneras que nosotros realmente ni imaginamos, no imaginamos. Por lo más poco se empieza, como es, por ejemplo, la pornografía, como tú dices, o otro tipo de cosas. Entonces, él va a poner todas sus cartas sobre la mesa para ver cuál escogemos. Algo que nos agarre, capte nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, porque eso es nuestra forma de razonar, de poder decir, estar sobrios, y esa es la forma en que nosotros podemos velar, ¿no? Y por eso él ataca eso. Bueno, ya nos extendimos porque ese es un tema bien apasionante. Pero bueno, entonces aquí nos dice que él realmente su sede es en esta tierra, no en ningún infierno, no en ningún infierno ardiendo, no. Su sede es aquí en esta tierra, que Dios le dio a Adán y a Eva dominio sobre esta tierra, pero cuando ellos pecaron, entregaron su autoridad a él, al príncipe de las tinieblas, porque ellos lamentablemente pues fallaron, ¿verdad? Entonces la sede era para Adán y Eva a esta tierra, pero cuando ellos pecaron, entonces ya se les dio, y ahí fue, ¿verdad?, que ya empezó también el pecado más a sobrevivir en esta tierra. ¿Quién entonces se convirtió en el príncipe de esta tierra? Pues Satanás. Vamos a Juan 12:31. A ver qué nos dice. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sí, entonces dice que Satanás odia encarnizadamente a los humanos, quienes fueron creados a la imagen de Dios. ¿Y por qué? Porque él odia todo lo que Dios creó y hace, ¿verdad? Dice que no puede hacerle daño a Dios directamente, pero quiere darle donde más le duele, ¿verdad? Que son sus hijos e hijas. Satanás es un asesino empedernido que desea destruirnos y hacer sufrir a Dios. Ese es su mayor ventaja, y por eso él imita tanto todo lo que Dios ha hecho, y las cosas que son mandadas por Dios, él las hace, pero retorcidas, todo lo contrario. ¿Por qué? No hay verdad en él. No hay verdad en él. Quiere hacer creer a la gente que Dios no existe, que Dios no esto, que si te pasaron cosas malas es porque Dios no existe, porque si él hubiera impedido. Pero nosotros, cuando vamos a Dios, él nos dice que todo hay un propósito por el cual él nos ama tanto, que un día va a explicarnos por qué permitió que sucedieran tales cosas que nos hicieron hacer sentir tristes. Pero es mejor creer la palabra de Dios y no lo que Satanás nos hace creer. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué les prohibió que hicieran? ¿Cuál dijo Dios que sería el castigo por la desobediencia? ¿Qué fue? Aquí vamos a hablar acerca de cómo Satanás quiso arrebatar
el principado, porque acordémonos que Él era él era el príncipe de esta tierra, Adán, ¿verdad? Y Eva. Entonces Dios les dio a ellos dominio sobre los animales y sobre todo aquí en la tierra. Pero Satanás estaba astutamente buscando la manera de cómo engañarlos. Entonces vamos a saber. Bueno, esta historia siento que muchos ya se la saben, ¿no? Dios le dijo a Adán y Eva que ellos podían comer de cualquier fruto que estaba en el jardín de Edén, ¿no? Pero de un árbol específico, de ese no podían comer. Y sabemos que Satanás, o la serpiente, que es igual, engañó a Eva diciéndole una mentira, que obvio, él es el más mentiroso de todos. Y el padre de la mentira. O sea, la Biblia ya lo declaró así, no hay verdad en él, ¿verdad? Entonces la serpiente le dijo a Eva que no dijo Dios que no podían comer de ningún fruto de ningún árbol, ¿no? Uh-huh. Y Eva pues lo corrigió, pero al final ella comió del árbol prohibido, ¿no? Donde no tenía que comer. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Es más que un fruto, ¿no? No se trata de necesariamente, ay, pero mucha gente puede decir, ay, pero nomás era una fruta. No, ¿Qué tiene que ahí, ¿por qué tanto? Ahí se trataba de la obediencia. Sí, porque era uno de los pocos mandatos de Dios que Dios le había dado, así se dice, requisitos, sí, o una orden, ¿verdad? Eso era lo que... Era la única prueba, pues, la prueba de obediencia. Era, de obediencia. Uh-huh. Entonces, ellos a obedecer a Satanás y no obedecer a Dios, escogieron ese lado. ¿Y por qué precisamente ese que el Señor había dicho no? Uh-huh. No, pues ahí fue el enemigo a meterse porque él sabía que Dios había dicho específicamente ese árbol. No, ¿por qué no se fue a otro árbol a hablarle y a decirle y hacerla caer? Porque él tenía que hacerla caer en ese árbol donde Dios mismo había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de ese árbol. ¿Por qué? Porque aquí es donde nace la fidelidad, el amor y la obediencia. Y al comer el fruto, ellos pecaron. ¿Por qué pecaron? ¿Qué significa? ¿Qué es un pecado? Desobedecer. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. También dice, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ellos quebrantaron la ley, porque la ley es la palabra, la orden de Dios, ¿no? Así. Ellos quebrantaron eso y pues ellos escogieron su lado. Pero hay que ver qué dice la Biblia acerca de los métodos que Satanás usó, no solo en ese momento, sino que sigue usando con hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Dice que él engaña y persigue. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 12:13. No lo vamos a leer ahorita por el tiempo, porque no tenemos suficiente tiempo, pero apúntenlo en y vayan ustedes. También tienen que hacer algo, ¿eh? No nomás escuchamos. También les vamos a dejar tarea, ¿eh? Sí. Entonces, es bonito porque cuando ustedes agarren su Biblia, oren primero y entonces digan, no, ¿sabes qué? Vamos a ver si lo que la Jenny y la Doris dijeron es verdad. Entonces, apunten, agarren su papelito y su libretita y apunten. A ver, ¿qué dijiste, Jenny? Engaña y persigue. Okay. Eso es uno de los métodos que Satanás usa. El otro método es que él cita erróneamente la Biblia, la palabra de Dios, y es lo que hizo con Eva, ¿no? Uh-huh. Él dijo algo que Dios nunca dijo. Y también acusa falsamente y asesina. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:10 y Juan 8:44. Nos dice que aprisiona, obra milagros y miente,
trae enfermedades y aflige, calumnia, se adueña, estorba, aparece como ángel de luz, tiene demonios que hacen pasarse por ministros religiosos, hace descender fuego del cielo, hace muchas cosas que las utiliza para engañar Tiene al muchos ser humano. métodos Sí, de engaño. sí. Y por eso dice, velad, 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 porque él está como león rugiente usando todos esos métodos para devorarnos. Sí, y todo lo que tiene la Biblia, pues él lo tiene, pero torcido. Apocalipsis 13:3, ¿qué dice? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces casi el mundo entero, ¿no? ¿Qué dice? Que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Casi el mundo entero lo seguirá. Qué triste. Wow, ¿verdad? Sus métodos son efectivos, pero efectivos. Es triste, la verdad, porque cierto que yo algunas veces he dicho, pues no conocemos nada más que este mundo, porque aquí nacimos y este es nuestro hogar no permanente, pero aquí vivimos y no conocemos más allá. Pero para eso Dios nos ha dejado su palabra, para que le conozcamos a través de su palabra. Y Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos ama y tiene algo preparado para nosotros. Él solo quiere que, así como a Adán y a Eva se le dio la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre amar a Dios y no, ellos lamentablemente pues pecaron al escuchar la voz de Satanás. Y Dios nos da a nosotros la oportunidad ahora de decidir si queremos ir a morar con Él por la eternidad o quedarnos en este mundo que a final de cuentas va a ser destruido, porque así lo dice la palabra de Dios y lo vamos a ir viendo a través de nuestros estudios. Va a ser destruido. Ese va a ser nuestro siguiente punto. Vamos a ver Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42. Ok, Mateo 13. Capítulo 13, versículos 40 al 42. Dice, de manera que como que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Y qué dice Apocalipsis 20, versículo 10? Ay, Apocalipsis 20, versículo 10. 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego, ¿no? Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ezequiel 28:18 al 19 dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran, y para siempre dejarás de ser. Romanos 11:12, ¿no? Escríbanos ahí en el... No, un día de estos haremos un en vivo para que podamos platicar con ustedes. Romanos 11... Romanos 14:11. 14. Ok, 14. 11. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y también Filipenses 2, 10 y 11. 2, 10 y 11. Ajá. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Isaías 45, 23. Ay, sí. Por mí mismo hice juramento de mi boca. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Nahum 1, 9, ¿qué dice? ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Todos se postrarán, ¿no? Eso es lo que leímos. En primer lugar, todos los seres en el cielo y la tierra, incluyendo al diablo y sus ángeles, se arrodillarán y confesarán públicamente y por su propia voluntad que Dios es justo. Por su propia voluntad lo van a hacer, ¿no? Ninguna duda quedará sin ser resuelta. Todos los pecadores admitirán que están perdidos por causa de su propio rechazo del amor y la salvación que Dios les ofreció. Todos confesarán que merecen la muerte eterna. Sí, esa es la primera parte de la respuesta, ¿no? Que como tú dices, es una decisión personal, ¿no? Escoger a Dios o no. Y porque Dios nos dio ese libre albedrío, al final dice que por nuestra propia voluntad vamos a arrodillarnos delante de Dios y dice que los pecadores admitirán que están perdidos por causa de sus pecados, no porque Dios sea un Dios injusto. Ellos van a reconocer que Dios es un Dios justo. Y eso lo dice en Apocalipsis. Cuando Jesús venga una vez de los 1000 años morando, haber vivido con sus hijos obedientes en el cielo, el reino que Él preparó para sus hijos allá va a ser depositado en esta tierra, pero antes va a ser purificada esta tierra. Cuando descienda fuego y azufre y Satanás y todos ellos van a ser, todos los que quisieron desobedecer a Dios, van a ser quemados y fulminados con ese fuego, porque dice que van a morir para siempre y la santa ciudad del Señor va a ser depositada aquí nuevamente, pero ya la tierra purificada. Así lo dice la Biblia. No estoy inventando, en Apocalipsis lo dice, y lo que tú acabas de decir ahorita. Entonces, pero antes de eso va a haber ese momento en el que cuando Jesús venga con la santa ciudad, ellos van a reconocer que sí, Dios es justo y que era verdad todo, pero va a ser demasiado tarde. Al final ya estamos finalizando nuestro estudio. Es un estudio bastante intenso y muy, muy interesante. Y aunque hemos hablado del archienemigo de Dios, no deja de no ser un estudio hermoso. ¿Por qué? Porque Dios nos está revelando todo lo que necesitamos saber acerca de su gran amor. Ahora, ¿cómo considera Dios, o sea, al ser humano? ¿Con qué ojos Dios nos está viendo a nosotros? Porque a final de cuentas, Jenny, somos criaturas de Él. Él nos ha creado. Dios ha creado al ser humano. Dice, nos ama tanto que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Sí, se despojó de su hijo para que viniera a morir por nuestros pecados. O sea, todo lo que nosotros debimos haber pagado, Él vino y lo pagó por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por ti, por ti, por ti, por todos. O sea, especialmente por cada uno de nosotros. Sí, hay que leer. Entonces, aquí, ¿qué nos dice aquí? Que Dios nos ama, ¿verdad? Juan 16, 27. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es Jesús hablando. Imagínate, dice que el Padre ama a las personas tanto como el Hijo. El propósito principal de Jesús fue demostrar el carácter de su Padre en su propia vida, porque Él vino aquí como un humano para demostrarnos que sí podemos vencer el pecado cuando nosotros estamos apegados al Padre. Recordemos la vida de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, dice que Él, cuando en las mañanas, cuando aún estaba oscuro, Él iba al Padre y se arrodillaba y hablaba con Él para que Él le diera ese poder
de sobrevivir ese día. Ujú. Entonces, Él nos dejó ese ejemplo para que nosotros lo hagamos también y a través de eso nosotros podemos vencer el pecado del día que nos atrae ese día. Sí, Especialmente, Jenny, ahorita que vivimos en este mundo tan difícil, ¿no? sí. Dice aquí, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Entonces dice, ¿por qué? Porque nosotros amamos a Jesús. Claro, tenemos, Y dice- tenemos que hacerlo, todo lo que hacemos por amor a Él. Por amor, por amor. Y dice, y habéis creído que yo salí de Dios. Nosotros necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por nosotros y aceptarlo, ¿no? Y como tú dices, Él nos ama tanto, el Padre mismo os ama, dice. ¿Sí? Entonces, hemos aprendido a través de este estudio que Satanás representa equivocadamente a Dios. El carácter de Dios. Sí. Y el Padre nos ama de una manera sin igual porque ya el sacrificio lo hizo su Hijo, ¿verdad? Entonces, en este momento, nuestro intercesor es Jesús y Él es el en que intercede por nosotros ante el Padre y todos nuestros pecados, dice que todos nuestros pecados deben ser confesados delante del Hijo para que Él interceda al Padre por nosotros. Y sé que este versículo ya todos se lo saben, pero quiero leerlo antes de cerrar aquí, quiero leer esto. Y cuando dice al mundo, quiero que pongan su nombre específico cuando yo diga, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Doris, a Jenny, te amo a ti. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pon tu nombre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera amó Dios al mundo. Sí. Tanto, tanto, tanto. Así es, mi Jenny. Bueno, pues los vamos a dejar con una pregunta que cada uno de ustedes va a responder en su casa. Dice aquí, ¿crees que es una buena noticia que Dios el Padre te ama tanto como Jesús? Amén. Amén. ¿Verdad? Y pues con esto nos vamos a despedir. La próxima semana les tenemos un nuevo mensaje, pero pues igual va a ser una sorpresa. Y les queremos decir que pues estamos orando por ustedes, estamos orando por este proyecto que tenemos, porque a las dos pues nos gusta, nos apasiona, Jenny, poder abrir la palabra de Dios y poder compartir, como ella mencionaba en el primer episodio, este programa nació así, platicando ella y yo y hablando del gran amor de Dios y dijimos, bueno, ¿y por qué pasamos tanto tiempo hablando de eso? ¿Y por qué? Bueno, pues ahora ya hay manera, ¿no?, de poner un proyector acá enfrente de nosotros y poder tener a alguien que pueda ser partícipe de nuestras pláticas, Jenny, Sí. porque a final de cuentas es una manera tan hermosa de poder compartir lo que hay en la palabra de Dios. Queremos decirles que tengan una semana ricamente bendecida y los esperamos la próxima semana en este espacio de Entre el Cielo y nosotras. Bye. Bye.